Bueno. Reish Tamajet. Dina Toebit Filat Shabbat. Aquí este simán habla de las alajot. ¿De qué pasa si una persona se equivocó en la tefilá en Shabbat? ¿Sí? En Shabbat suele ocurrir de vez en cuando que como es una tefilá que no es la común de toda la semana, entonces puede suceder que una persona empieza la tefilá y de repente, en lugar de estar en la tefilá de Shabbat, pasó a la tefilá de Hol. ¿Majón? Entonces hay que ver cómo actuar en esas situaciones. Entonces, Kohen Kol, la diferencia más esencial en la tefilá de Shabbat en relación a los días de semana es la Shmona Esre. ¿Sí? La amidad de día de semana, como sabemos, es denominada Shemona Esre. ¿Por qué? Porque Shemona Esre significa 18 y el número 18 es la cantidad de brajot originales que tenía la Shemona Esre hasta que vino Shmuel HaKatan y se agregó la brajá número 19, Birkat Aminim, pero el nombre original quedó y por eso no la llamamos Tisha Esre, sino la llamamos Shemona Esre. En Shabbat y en las fiestas tenemos, la Shemona Esre está dividida en tres partes. Las primeras tres brajot, que son Birkot HaShevach, las brajot de alabanza, la brajá de los padres, Birkat HaAvot, la brajá de Geburot y la brajá de Kedusha, Atakadosh. Después vienen 13 brajot de pedidos. Pedimos Jochma, pedimos perdón, pedimos Teshuvah, pedimos Parnasá, todo lo que pedimos, hasta la brajá de Shomea Tefilá, 13 brajot. Y después las últimas 3 brajot, la brajá de Abodá, la brajá de Modim y la brajá de Sim Shalom, que son 3 brajot de agradecimiento. Esas 3 últimas es como las 3 primeras. Las primeras 3 y las últimas 3 siempre quedan fijas en todas las amidot del año. Lo que cambia es la del medio, las brajot intermedias. Yo quería preguntar, el paquete de las 3 primeras, el paquete de las 3 últimas, Sí. eso hace que si hay error de Najón. Najón, hay que volver al principio de las 3. Najón. Pero dijo que las primeras 3 de alabanza, las primeras de los padres, ¿verdad? Y luego ¿Qué? mencionó la segunda de... Geburot, Atagibor, fortalezas. ¿Y la tercera? Kedusha, Takadosh. Ya está. Top, עכשיו, entonces, en Shabbat, en lugar de decir las 13 brajot intermedias, decimos la braja de Kedushat Hayom, de la santidad del día, Baruch Ata Hashem, Mekadesh HaShabbat. Y en Yom Tov, lo mismo, pero en lugar de decir Shabbat, decimos Mekadesh Israel Be'azemanim, que santifica a Israel y a los tiempos. Ya, entonces, cada vez, Nosotros tenemos Yalebo. ¿también? Sí, y en Shabbat tenemos otras cosas. Estoy hablando de la brajá. Sí, hay diferentes agregados que se dicen en Shabbat y en Yom Tov, pero lo esencial es de que las 13 brajot que decimos en día de semana, que son las brajot del medio, las brajot emtzayot son las bakashot, son los pedidos, son las rogativas, todo eso se descarta en Shabbat y en Yom Tov, y en lugar de eso se dice la brajá de Kedushat Hayom, de la santidad del día.
Si es Shabbat, Shabbat, si es Yom Tov, Zmanim, tiempos, Yom Kippur, Yom Kippur. Ya fe. Cada vez que hay un cambio en la tefilá, tenemos un problema. El problema es de que nos podemos confundir, porque cada vez que algo cambia de lo normal, entonces es muy posible que una persona se olvide o se confunda. Entonces, como de que no es lo mismo Yom Tov, que viene una vez cada tanto, que un Shabbat que viene una vez cada 7 días, pero al final una persona está acostumbrada a la tefilá de día de semana y por eso puede llegar a suceder eso. Entonces hay que saber qué hacer cuando una persona tiene algún tipo de confusión o que está en duda, qué fue lo que dijo, si dijo esto, si dijo lo otro. Entonces de ese tema habla este capítulo. Entonces, Kohen Kol dice el Shulchan Aruch, Seif Aleph, Omer vayechulu bitfilat arbit. Vayechulu, Hashamayim va'aretz b'chol tzevaam. La Torah, después de 6 días de creación, nos dice que Hashem finalizó la Briá, la creación, el cielo, la tierra y todo lo que creó. Vaishbot bayem oshvi, vaikadesh oto, y descansó el séptimo día y lo santificó, etc. Y esas son las palabras que están al final del primer capítulo de Bereshit. Esas palabras, esos versículos los decimos en la Amidah, en la Tefilá de Shabbat. ¿Qué? La Gemara dice Masejet Shabbat, dice Rabam Nuna, Kol hamitpalel veomer vayechulu, todo aquel que hace tefilá y dice estas palabras, vayechulu hashamayim va'oretz b'chol tzevaam, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. Es como si se hubiera transformado en un socio de Hashem en la creación. Al tikre vayechulu, ela vayechalu, perush הקדוש ברוך הוא והוא. No digas y terminó, sino terminaron. כאילו que terminaron Hashem y tú juntos la creación. Kitzur, decir esas palabras es muy importante. ¿Qué es? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? Nosotros, las personas. Entonces, nosotros decimos Vayechulu 3 veces en la noche de Shabbat. La primera en la Amidah, la segunda cuando repetimos, cuando se repite, ¿sí? Después de la Amidah, en voz baja, decimos otra vez Vayechulu por segunda vez, y luego en el Kiddush, 3 veces. 3 veces. Ya, pero a pesar de eso, si una persona se olvidó de decir Vayechulu, esas palabras, en la Shemona Esrei no se lo hace repetir. Especialmente nosotros que volvemos a decir esas palabras en el Kiddush. Pues que lo que... ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Rafa. Top. Entonces eso es lo que decimos en Arbit. Bet. סעיף ב' אם טעה והתחיל תפילת החול, גומר אותה ברכה שנזכר בה שטעה ומתחיל של שבת. לא שנה נזכר בברכת התחונה, לא שנה נזכר בברכה אחת משאר הברכות, בין בערבית בין שחרית מוסף ומנחה. ושאומרים de מוסף פוסק אפילו באמצע הברכה. טוב, aquí hay una halajá muy importante, que es la siguiente. Yo empecé la Amidah en Shabbat. ברוך אתה השם, מגן אברהם, אתה גיבור, מחיה מתים, אתה קדוש. יפה. Como estoy acostumbrado que después de אתה קדוש sigue אתה חונן, entonces en lugar de
seguir con la tefilá de Shabbat. ¿Sí? A la noche, Atakidashta, a la mañana, Ismach Moshe Bematenat Chelko. Después de Atakadosh, continuamos con la tefilá. Por la costumbre, empezamos a decir la brajá, Atajonen, empezamos la brajá de Hol, de día de semana. ¿Qué? Ya, si me preguntaran a mí, yo diría, bueno, empezaste con la brajá de Atajonen, te confundiste, entonces, deja de decir la brajá y continúa con lo de Shabbat. Pero dice el Shulchan Aruch, la halajá no es así. Cuando empezaste la brajá de Hol, esa brajá la tienes que terminar. Im ta'a, si se equivocó, de itchil, y empezó tefilat Hol, ¿sí? Atajonen, o cualquiera de las otras brajot, ¿sí? A veces uno dice una brajá y otra brajá y hasta que se da cuenta en Shabbat ya dijo la mitad de las brajot de Hol. No me llame en dónde esté, en alguna de las brajot de Hol. La que empezó la tiene que terminar. Cuando se da cuenta, termina esa brajá y continúa con lo de Shabbat. Pero esa brajá que empezó la tiene que terminar. Gomer ota brajá shenizkar ba sheta'a. Termina esa brajá, ¿sí? Que se acordó que se equivocó, que la dijo incorrectamente. Y cuando termina esa brajá, o sea, una persona dijo atajonen. Digo, ¡ay! Hoy es Shabbat. Hay que seguir. Atajonen ladam dat melamed lenosh binah jonen ulecha chochma binah badat baruch ata Hashem jonen adat. Toda la braja. Y luego continúa Atakidashta a la noche, o Ismach Moshe a la mañana, o Ata Echad Beshimcha Echad en Mincha, lo me llané, luego continúa con lo de Shabbat. Pero esa braja que la empezó, la tiene que terminar. Ya hay que entender por qué. Esa braja no hay que decirla. No se me llame que empecé, pero empecé mal. No estoy diciendo una braja que no tengo que decir. ¿Ah? ¿No? Meile, si me dices, bueno, si ya dijo el nombre de Hashem, que termine. Eso todavía lo entiendo. ¿Sí? Ya dijiste el nombre de Hashem, termina. Pero todavía no dije el nombre de Hashem, dije solo Atajonen. Le Adam da, ¿sí? ¿No? Señor, empezó, termine la braja completa. Y luego regrese a Shabbat. ¿Qué jonem entonces? ¿Ma? ¿Qué jonem? Atajonen es la primera bendición del día de semana. Que Hashem no, Jonen significa que Hashem nos regala kilo, nos da conocimiento. Y no importa si te acordás en la braja de Atajonen o te acordás en la braja de Shomea Tefilá. Si ya dijiste todas las brajot del medio, 13 brajot, y cuando estás en Shema Koleinu, dijiste Shema Koleinu, hoy es Shabbat. El delay de Kavanah es muy grande. Sí. Eso Entonces tiene que terminar hasta Shomea Tefilá. ¿Qué? Lo que pasa es que él quería completar las 100 brajot y digo, ¿cómo hago para completar las 100 brajot? Ustedes saben que Shabbat tenemos un problema serio de cómo llegar a 100 brajot. Según el halajá, cada día hay que decir 100 brajot. En día de semana es muy fácil. ¿Por qué? Porque ya con la Shmona Esre, 3 Shmona Esre ya casi tiene 60 brajot. 57. Después de brajot del Shema, Birkot HaShachar, Asher Yatzar, Bekitzur, se llega fácil. Pero en Shabbat te faltan todas las brajot del medio. La Shmona Esre, en lugar de tener 19 brajot, tiene 7.
Entonces te faltan 12 brajot por cada Shmona Esrei. A lo mejor que tenemos un Musaf que ganamos otras 7, pero en el total todavía te falta una buena cantidad. Todo. Esa es la alajá. Te equivocaste, tienes que terminar la brajá que empezaste. No importa si es la primera brajá, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, que seguiste diciendo erróneamente. Lonas que brajá ajat. ¿Qué? Y no hay diferencia si es en Arbit, en Shacharit, en Musaf y en Minja. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En cualquiera de esos brajot, si te confundiste y empezaste la brajá de semana, la tienes que terminar. Pero aquí hay una opinión de Rabbeinu Yonah y el Rambam. Yo entiendo esta halajá, se pone aquí de que, ahora vamos a ver por qué sucede eso, pero que empecé la brajá de Atajonen, la brajá intermedia, y entonces, bueno, la tengo que terminar. Pero ¿cuándo se dicen esas brajot? Esas brajot se dicen en las brajot, en las tefilot diarias, comunes. Shacharit, Minja y Arbit. Pero en Musaf decimos Atajonen, ¿no? Con que Musaf no hay Bichlal en día de semana, generalmente. Y si hay, es por ejemplo Rosh Chodesh. Pero Rosh Chodesh no dices esas brajot. Dices Rosh Chodashim, la Mujana Tata, Baruch Ata Hashem, ¿sí? Mekadesh Israel, Rosh Chodashim. Pero no dices Atajonen, Ashiveinu, nada, todas esas brajot. Según la primera opinión del Shulchan Aruch, si una persona se equivocó en Musaf de Shabbat, ¿sí? Y el Señor está bien mareadito, o sea, no solamente que se equivocó, sino que se equivocó en Musaf, que en día de semana no se dice eso, pero bueno, ya. Entonces terminó aquel Akadosh, el Musaf de Shabbat, y en lugar de continuar Tikanta Shabbat Ratzita y empezar con la tefilá de Musaf, empezó a decir Atajonen. Según la primera opinión del Shulchan Aruch, tiene que terminar la braja. Viene el Shulchan Aruch y trae una segunda opinión que dice que no. ¿Por qué? Porque Musaf, ¿qué tiene que ver Musaf con Atajonen? ¿Sí? Meile, yo puedo entender Shacharit, Minja y Arbit, que si fuera día de semana, tienes que decir esas brajot. Entonces, si la empezaste, la terminas. Pero Musaf, nunca dices esas brajot en Musaf. No tiene nada que ver. Entonces vemos, esta halajá, hay una discusión entre Shulchan Aruch y primera opinión y segunda. Pero ahora volvamos a la halajá de este tema. ¿Por qué si una persona se equivocó en Shabbat? Y en lugar de empezar después de la tercera brajá con la tefilá de Shabbat, el Señor se equivocó y continuó como si fuera fin de día de semana y dijo Atajonen, nosotros le decimos no tendrías que haber empezado, pero si ya empezaste la tienes que terminar completa esa brajá o las que hayas continuado. Dice la Mishnah Brura, el motivo es de Bedinu de Baal Itzluy 18 brachot בשבת כמו בחול, להזכיר קדושת היום בעבודה כמו בראש חודש בחולו של מועד. Fíjense, cuando yo digo la tefilá en Rosh Chodesh, no Musaf, Shacharit, Minja, Arbit. ¿Qué agrego de manera especial por Rosh Chodesh? Yale Be'avo. ¿Mejor? Yale Be'avo. En la brajá de Retzé agrego Yale Be'avo. Chol HaMoed, los días intermedios de Sukkot y de Pesach lo mismo. O sea, digo la tefilá de Chol, de día de semana, y solamente para recordar de que estoy en Rosh Chodesh o que estoy en la fiesta, entonces digo Yale Be'avo.
Si es Rosh Chodesh, digo Rosh Chodesh Hazeh. Si es Pesach, Chag HaMatzot Hazeh. Y si es Sukkot, Chag HaSukkot Hazeh. Ya fue. Muy bien. Pero no cambio la tefila. No hago una tefila diferente. Cuidamos la tefilá de día de semana normal Y añade. y solamente agregamos ya leve a vos para que recordemos que hoy es un día especial. Dicen los poskim, en Shabbat en realidad la tefilá tendría que ser oficialmente la tefilá normal de día de semana. Y en el lugar de Yaleve Abo, ¿qué decimos? Retze. Retze y la braja. ¿Qué? Ulaskir Kedushat Hayom. Y recordar la Kedusha del día de Mekadesh Shabbat, de la santidad de Shabbat. Va a votar que mover los jóvenes. ¿Qué? El ama. Por Kvot Shabbat. En Shabbat. Queremos hacer tefilá, pero también queremos estar en la casa y hacer la seudot, y estar con la familia. Entonces, no queremos que la tefilá sea tan larga. Al que en Shabbat al final la tefilá es más larga porque se agregan pesuqué de zimbra, pero en la eso Kriyat Torah, en la Shmona Esrei Jajamim decidieron de que no vamos a hacer la tefilá normal de día de semana para no de alguna manera molestar al público, no hacer la tefilá tan larga, ese es el sentido. ¿Sí? Y por eso, en lugar de hacer las 13 brajot intermedias, fijaron, de que se haga solo la brajá de Kedushat Hayom, de la santidad del día, Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Y por eso, cuando una persona se equivoca y dice en Shabbat la brajá de Atajonen, en realidad se equivocó, pero no se equivocó. Porque oficialmente eso es lo que tendría que haber dicho Behemet. Pero Jajamim nos dieron un ahorro en la tefilá para que no sea tan larga y nos quitaron las brajot intermedias. Entonces por eso el error, en un principio es error porque no hay que decir esta brajá, pero no es un error completo. ¿Por qué? Porque en un principio habría que decir esa brajá y por eso dijeron Jajamim, no la digas, pero si ya la empezaste, la terminas. ¿Entendido? Ese es el motivo por el cual, si empezamos con las brajot intermedias en Shabbat, afilo una palabra, ya empezaste. Entonces la tienes que terminar. ¿Sí? ¡Atá! ¡Ay! Dale fuera. ¿Qué? Ya fue. Entonces, esa braja la terminas y luego continúas. Ya fue. Muy bien. Esta misma alajá es en Yom Tov. O toda una persona en Yom Tov se equivocó y hizo eso también. Pero aquí viene la dificultad de Musaf. Musaf no se entiende. ¿Qué tiene que ver Musaf? Musaf nunca tiene 19 brajot. Musaf nunca tiene 13 brajot intermedias. Musaf solamente tiene la braja intermedia de Rosh Chodesh, o de Yom Tov, o de Shabbat. Entonces, ¿por qué si empecé a decir Atá Jonen, entonces tengo que terminar Atá Jonen? ¿Desde cuándo en Musaf se dice Atá Jonen? Nunca. En Shacharit se dice, en Arbit se dice, en Mincha se dice, pero en Musaf no. Entonces, viene la segunda opinión en Shulchan Aruch, y Bemet dice que en Musaf, si empezaste Tajonen, interrumpes y continúas con la tefilá de Musaf, por el motivo que acabamos de decir. Ya, la segunda opinión en Shulchan Aruch se entiende, la que no se entiende es la primera. Entonces, ¿por qué la primera incluye a Musaf
con las demás tefilot? El motivo es que Bediabad, si una persona hizo Musaf y hizo la Shemona Esre completa y agregó algo que tiene que ver con Musaf, cumplió. O sea, si una persona dice la Shemona Esre normal en Musaf y dijo Ubeyom Shabbat Shnei Kebasim, o sea, habló del Korban de Musaf en Shabbat, cumplió. Entonces, por eso la primera opinión dice de que, aunque nosotros no acostumbramos en Musaf a decir la Shemona Esre normal, pero si uno la diría, también cumpliría. Con la condición que también recuerde el tema de Musaf. A ver, la segunda opinión dice que no, y dice la Mishnah Berurah que así es la halajá. O sea, si una persona se confundió en Musaf, interrumpe donde se acuerda. Dijo Atajonen, Zeu. ¿Se acordó? No sigue, no continúa. No como en las otras tefilot que tiene que terminar la braja. No la dice y básicamente continúa con el Musaf normal de Shabbat. Entonces esa es la halajá. Ahora, continuamos. Seif Dalet. Ima Yasabur Shuhol. Una persona está en la tefilá de Shabbat, pero se siente como si estaría todavía en Hol, en día de semana. Beitchil Adata de Hol. Y empezó a decir Atajonen con la intención de que es día de semana. Umiat que llamar Tevat Atan Iskar Koden llamar Jonen. Evele Itchil Beshel Hol Begomer Ota Braja. אבל אם היה יודע שהוא שבת ושלא בכוונה התחיל תיבת התא, אפילו אם הוא בתפילת שחרית שאינה פותחת באתא, אינו גומר ברכת התחונן, והחשבין עלי כתא בתפילת שבת בין זו לזו. אגב, דרעי יכול לומר, אתה קידשת או אתה אחד. טוב, escuchen lo que sucede aquí en la braja de Atajonen. ¿Cómo empieza? Después de que decimos Atakadosh, aquel Akadosh. En la noche de Shabbat, ¿cuál es la primera palabra que se dice después de aquel Akadosh? ¿Cómo? Atakidashta. ¿Sader? En Shacharit, Ismach Moshe. Y en Mincha, Ataechat. ¿Qué? Ya fue. Entonces, digamos que yo empecé a la noche y dije la palabra Ata. Si yo digo Ata Jonen, entonces es de Hol. Pero si yo digo Ata Kidashta, es de Shabbat. O sea, cuando yo dije la palabra Ata, ¿cuál fue mi intención? ¿Seguir Jonen o seguir Kidashta? ¿Entendieron la pregunta? Pero da tiempo a pensar, ¿Verdad que da tiempo a pensar? Yo dije Ata y quería decir Jonen, pero me acordé, no, estoy en Shabbat y digo, bueno, no, sigo Kidashta. La pregunta es, como yo pensé en la palabra Ata, que estoy en Hol, ¿tengo que seguir como si fuera la braja de Hol? A pesar de que esa palabra es la misma que diría en el texto de la tefila de Shabbat, ¿o no? Esa es la pregunta. ¿Qué opinas? Si llegó la cabana, yo opino que no. si llegó de atrás de la cabana. O sea, si la cabana era decir Atajonen, tiene que continuar. O no, Yo digo que no. está como tiempo, está tiempo todavía. Mientras no lo diga, no lo diga. No estás ahí, no estás ahí. Yo digo, No. eso es igual que una persona que va con el coche, quiere girar a la izquierda, se da cuenta que hay dirección prohibida y gira a la derecha. Y ahí lo mismo. No, atrás le sirve si no te dije que hacer lo de Hol. Mire, el tema es que el Shulchan Aruch dijo que si la persona se equivocó y empezó la tefila de Hol, allá,
¿Empezar qué significa? ¿Una palabra es empezar o no es empezar? Sí, claro. ¿Es empezar? Empezar. Entonces, si mi cabeza estaba que esa palabra es de Hol, entonces, ¿qué empecé? ¿Empecé la braja de Shabbat o empecé la braja de Hol? ¿Qué braja empecé? No, pero pronunció la palabra de Shabbat. ¿Eh? Pronunció la de Shabbat. Najón, pronunció la de Shabbat, pero su intención... O sea, ¿qué significa pronunció la de Shabbat? Pronunció la misma palabra de Shabbat, ¿por qué? Porque en Shabbat también se dice esa misma palabra. Atá. Pero su cabeza no estaba en Shabbat, estaba en Hol. Él quería decir Atá Jonen. Él que pronunció la palabra de Shabbat. Él pronunció la palabra de Shabbat. Él pronunció la palabra que se dice en Hol y en Shabbat. Pero con la cabana de Hol. Puede ser de Hol y de Shabbat. Pero pronunció la palabra de Ya, La palabra- pero ahí yo puedo decir una cosa. Para decir que comienzo, para yo decir comienzo. O sea, es verdad que yo puedo tener en mi cabeza la intención de hacer la barajada de Joné en este caso. Sí. Pero para decir que comienzo como tal, yo tengo que realmente decir ya una palabra que me refiera a ¿cómo se llama? Yafé. A Yafé, esa palabra se llama Atá. No, porque acá no me refiere, acá está dos. Perdón. La palabra empieza Jonen Adat o empieza Atá Jonen Adat. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza la palabra acá? Atá. Entonces, hasta vino con cabana. O sea, hasta. Rega. Un minuto. Entonces, el Yur Alajá dice en el seif anterior, con Kol tienes que saber que empezar la braja significa decir la primera braja. Cuando dijiste la primera palabra de la braja, ya empezaste la braja. Ya está. Ya estás dentro de esta alajá que empezaste la braja y por lo tanto la tienes que terminar. ¿Beseder? ¿Qué fe? Achab. El amá. Pero, como la primera palabra de la primera braja es igual de la primera de Shabbat, Lo considera como por primero. ese motivo está la disyuntiva que hay que hacer en ese caso. El Shulchan Aruch dice así. Si él pensaba que era Hol, Peitchila data de Hol, y empezó a decir la braja Atá con intención de que sea Hol, Umiyat, e inmediatamente que llamarte va Tatá, Nizkar se acordó, Kodem llamar Jonen, antes de que dijo Jonen, se acordó que tiene que decir Atá Kidashta y no Jonen. Se considera que empezó la braja de Hol. De Gomer Ota braja. Y tiene que terminar Jonen Adat. ¡Opa! ¿Eh? Porque esa fue la cabana. O sea, aquí la cabana de la palabra te cambia la braja. Pero a pesar de que tenía la cabana, pronunció la palabra de Shabbat. Entonces tiene que terminar lo que es la verajá de Shabbat. No. Porque ya pronunció la segunda. Si usted quiere escribir otro Shulchan Aruch, escríbalo. Yo le digo lo que dice la Yosef Karo. Yo ya empecé una verajá, tengo que terminarla, ¿no? ¿Mejor? Entonces empecé la verajá de Usted empezó la braja, ¿no? Usted empezó la braja de Hol. Usted, su cabeza estaba cuando dijo la braja Atá, estaba en lunes. Estaba en día de semana. Dice el Shulchan Aruch, Aznajón de que es la misma palabra de Shabbat. Pero lo siento mucho, cuando tú dijiste la palabra Atá, no tenías intención de seguir Atá Kidashta. Tú querías decir Atá Jonen. El Amá, Bediuka, último momento antes de decir la palabra Jonen, te acordaste que es Shabbat. Pero cuando dijiste la palabra Atá, ¿con qué intención la dijiste? Hol. Entonces por eso se considera la alajá Aleph de que empezaste la braja con intención de Hol y por eso tienes que terminar la braja completa. Atá Jonen la Damdad. Y si él pronunció Atá Kidashta, si él pronunció ya la segunda palabra. Sí, eso, metía la pata y No. se fue al otro lado. Eso es otra cosa. Aquí estamos hablando que él dijo Atá.
Solo atá. Ya está, nada más. Atá. No está muy claro. Lo que pasa es que el doctor Lapati se fue sabiendo que comencé con una para Odín. ¿Qué pregunta usted? Dijo, él quería decir atá de Hol, Metió la pata y se... pero siguió Kidash. No, pero él que Ilu que ahora se quiere corregir. No, demasiado tarde. Ya dijiste atá con intención de Hol. Rav, yo tengo un problema ahora. ¿Cuál? Después, cuando estoy consciente del presente, digo atá, estoy Sí. consciente que estoy en Shabbat. Mejor. Tengo otra kavaná y estoy pronunciando otra palabra con la primera. ¿Qué kavaná? Hay un conflicto de kavaná. No sé si usted... No conflictos, pero yo no. Que sí, con la primera con la segunda. Conflicto rumano, no entendí. No, de kavaná. Usted cuando dijo la palabra atá, ¿en qué pensó? ¿En Shabbat o en Hol? Esa es la pregunta, eso es todo, nada más. Nada más. Pero cuando estoy pronunciando la siguiente palabra, atá, No, pero todavía no la pronunció. Usted solamente dijo la primera y ahora tiene que saber qué sigo. ¿Sigo Jonen o sigo Kidashta? Esa es la pregunta. Está leyendo o está de memoria. ¿Eh? Está leyendo o está de memoria. Lo me llané. no es la misma. No, por eso es mejor, señor Mendel, que lea del Sidur, para que no se confunda. Eso es importante. Siempre dicen No, Rega, un minuto. Segunda opinión. Parece que mi hermano no. Claro. Es una bravo. ¿Quién? Muy bien, entonces, esa es la opinión del Bet Yosef. Pero Rama, De Svirale, Rega, ¿qué opina? De Afilu Berbitu Minja. Afilu en Arbiti Minja, históricamente la palabra atá aparece en el texto, en la primera palabra de la tefilá de Shabbat, y que teóricamente puede corregirse en lugar de, si no dijo Jonen, es que se corrija, que diga a la noche atá kidashta y en Minja que diga atá ejad, que ese es el texto. El problema es en Shacharit, porque en Shacharit no hay atá. Ahí el texto empieza Ismach Moshe. Ahí no hay atá. Ahí no hay escapatoria. ¿Sí? Ahí. hay que seguir. Ahí ya dijiste. En Shacharit es otra palabra. Así que la pregunta es en Arbit y en Minja, mejor en un principio. Entonces, a pesar de eso, Mikol Makom Kemash Kevanató Aital Tfilat Hol, por cuanto que la kavaná que tuvo en la palabra atá fue de decir la tefilá de Hol, Mikre Itchil Beshel Hol, se considera, según el Shulchan Aruch, según el Bet Yosef, que empezó la brajá de Hol, y por eso la tiene que terminar. Begomer Birkat Atá Jonen. De Amagen Abraham, uno de los Aharonim, Jolek Alaf, no está de acuerdo con el Bet Yosef. Besvírale, y él dice, no. En Shacharit, que mete el texto, no empieza con la palabra atá. Entonces ahí no tienes. No, ahí es el problema. Ahí no hay escapatoria. No, yo quería decir Ismach. Tú querías decir Ismach, pero dijiste atá. Entonces, el Jomrim, ahí no puedes jugar con la misma palabra porque es otra palabra. Entonces, por eso en Shacharit. O sea, por cuanto que la palabra que dijiste demuestra que ibas a decir la brajá de Atajonen, entonces ahí hay que continuar y decir la brajá. Aval de Arbitu Minja, pero en Arbit y Minja, que van de no Minka Betiburo, no se reconoce en la palabra que él dijo que Dafka tiene. Sí, nadie sabe la cabana que yo tuve. Yo dije, está. Puede ser de Hol, puede ser de Shabbat. Entonces, lo mikra de Zeitchen. Esa es la pregunta. La pregunta es: la halajá es que si yo empiezo con la primera palabra para decir la tefilá de Hol, entonces tengo que seguir. La pregunta es: ¿hasta qué punto la kavaná cambia la intención de la palabra que dije? Según el Shulchan Aruch, como la palabra de Hol y de Shabbat es la misma, entonces aquí, ¿cuál es la pauta? La kavaná. ¿Qué kavaná tuviste? ¿Tuviste kavaná de Shabbat? Ya fue mejor. ¿Tuviste kavaná de Hol? Di la braja de Hol. El Magen Abraham dice,
Aquí la palabra no es pauta. ¿Por qué? Porque es la misma en ambos. ¿Qué? Pero tu cabana, no me importa la cabana. A mí lo que me importa es lo que dije. O sea, la palabra que dije se puede... No. A mí, la palabra que dije la puedo poner en Shabbat o no. ¿La puedo poner en la tefilá de Shabbat o no? Sí. Ata, kidashta. Ata, echad. Entonces dice el Magen Abraham, suficiente. Suficiente para no tener que continuar con la braja de Hol. ¿Qué? Entonces, señores, aquí tenemos majloque. Discusión en la halajá que hay que hacer. ¿Y cómo queda en Shabbat? O sea, según el Shulchan Aruch en Pashtut, Shulchan Aruch Sefaradim, hay que terminar la braja de Hol. Ashkenazim, mira, el Mishnah Berurah no dice la halajá es caja, no dice que es en contra del Shulchan Aruch, pero dice, hay opiniones que dicen que uno se puede apoyar y no tiene que decir la braja de Hol, sino que puede continuar con la braja de Shabbat y hay poskim en los cuales uno se puede apoyar. ¿Top? עכשיו, perdón, Minja dice... עכשיו, Se dice Ata Echad, en Minja. en Minja, נכון. En Arbit, אתה קידשת. עכשיו, eso es en qué caso que la persona pensaba que estaba en Hol y empezó a decir la palabra número 1 Ata como si fuera Hol y se acordó antes de decir la segunda. Así es la halajá de que como pensó en Hol tiene que seguir la braja. Aval, pero, dice el Shulchan Aruch, אם היה יודע שהוא שבת, una persona que está en la tefila y sabe que es Shabbat, se acuerda que es Shabbat, pero a pesar de que se acuerda que es Shabbat, por la costumbre dijo la palabra de Hol. O sea, él está consciente que está Shabbat, pero por la costumbre dijo la palabra Ata, Beshelo bekavana, que lo que se confundió en la costumbre de la palabra. La kavaná la tiene presente. Bediu. Y empezó con la palabra Ata. Afilu imu bitfilat shacharit shena potachat beata. Dice, no solamente en Arvit y en Minja, que está la palabra Ata, no tienes que continuar con la braja de Hol, porque tu kavaná estaba en Shabbat. Shacharit. Empezaste Shacharit, Ata, y de repente te acuerdas que tienes que decir Ismach. Pero rega, ya empezaste la braja de Hol. Pero la kavaná estaba, yo estoy en tefila de Shabbat. Pero por la costumbre, dije la palabra Ata, dice el Shulchan Aruch, Afilu imu bitfilat shacharit shena potachat beata, afilu que está en shacharit que no empieza con la palabra Ata, eino gomer birkat ata jonen, no tiene que seguir con la braja de jonen. O sea, fíjense, el Shulchan Aruch va con el tema de la kavaná hasta el final, hasta el fondo. Afilu que es otra palabra, te salva de que no necesites terminar la braja de Atajonen. Afilo en Shacharit. De Hashmin ale que está bitfilat Shabbat ben zolezo. Porque consideramos que es como si se hubiera equivocado. Sí, consideramos que el error no es entre Hol y Shabbat, sino como si se confundió entre dos tefilot de Shabbat. Él pensaba, estaba en Shacharit. Lo que sea, pensó que estaba en Minja o pensó que estaba en Arvit y dijo Ata en lugar de decir Ismach. Entonces, como la confusión fue, o sea, consideramos como si la confusión fue entre tefilot de Shabbat misma y no de Shabbat y de Hol. Y por eso, si su kavaná era hacer tefilot de Shabbat, en todas las tefilot de Shabbat, afilo en Shacharit, que hay la palabra diferente, se considera como si está en tefilá de Shabbat, y por eso, en el momento que él
se recupera y se da cuenta, continúa con la tefilá de Shabbat y no tiene que terminar la brajá de Hol. La cabana ya pesa más que todo. Vete. Pero esto tú es solo cuando dice ata. ¿Ah? Pero esto tú es solo cuando Oh, ¿y qué pasa si una persona estaba en Shabbat y tenía cabana de Shabbat, pero por la costumbre no dijo ata, dijo ata jonen? Pero según Ahí la continúa. primera alajá se Tiene que continúa. Ahí ya continúa. Ahí tiene que seguir. La alajá anterior se continuaría. ¿Eh? Los Hamaruch dicen a la alajá anterior que continuaría. ¿no? El Shulchan Aruch dice que se empieza con la primera palabra y ahí tuvo la cabana de Hol. Sí. No, pero acá, Cuando dice la segunda palabra, No tiene que repetir. Najón, Cabana estaba donde estaba. el Shulchan Aruch dice que se acordó inmediatamente antes que dijo Jonen. pues se acordó. ¿Quién? Pero si ya lo dijo, ya no continúa. Najón. Lo que pasa es que la palabra ata todavía puedes jugar con ella y decir, bueno, o de Shabbat o de Hol. Pero Jonen, ¿dónde hay la palabra Jonen en la tefila de Hol? De Shabbat. Pero sí se puede un poco. ¿Ah? Sí se puede un poco en una. No. Que seguir. ¿Dónde dice Jonen? No, no hay Jonen. En ninguna tefila de Shabbat No, hay no hay Jonen. Jonen, pero tiene un poco de significado, por ejemplo, con Ishmach, que otorga Ishmach. Ah, no, eso- Acá tenés con lo malo que ya está. Estoy queriendo mal en la página de Hol. Sin querer. ¿Qué pongo? Que coge el señor lo puso mal. La Jolia. No, Y bueno, y aquí los alumnos enseñan la importancia del pensamiento. Tekitsu, Najor. Aquí según el Shulchan Aruch, la Kavaná de la primera palabra cambia todo el sentido. Najor. Tekitsur, entonces, según el Shulchan Aruch, tenemos así. Si una persona empezó la palabra ata con Kavaná de Hol, con Kavaná de Hol, ¿sí? La verdad es que si empezó con más de una palabra, o afirmo que esté en Brajot más adelante, entonces la braja que empezó, aunque sea una palabra, continúa y termina esa braja o Brajot que empezó. Sí. Y en Musaf hay discusión, según la primera opinión sí, según la opinión, como en Musaf no tenemos las brajot intermedias, no, y en un principio la halajá es como esa opinión de que en Musaf, aunque te hayas confundido, si te acuerdas en la mitad de la brajá, la tienes que dejar de lado y volver a Musaf. Pero, si una persona empezó en Shabbat, pensaba que era Hol, y empezó la brajá con intención de Hol, pero se acordó antes de decir la palabra Jonen, solamente cuando dijo la palabra Ata, ¿sí? Se acordó que es Shabbat. A pesar de eso, según la opinión del Shulchan Aruch, tiene que terminar la brajá de Hol. ¿Por qué? Porque la cabana es lo que fija, y como la cabana de la palabra Ata fue no para decir Ata Kidashta o Ata Ejat, sino para decir Ata Jonen, afirmo que no dijo la palabra Jonen, tiene que terminar la tefilá, la brajá completa de Hol. Pero si él sabía que era Shabbat y pensaba que era Shabbat, ¿sí? Pero empezó por error con la brajá Ata, no en Minjá y en Arbit, que de cualquier manera se dice la palabra Ata, sino que en Shacharit. Entonces, afirmo que es otra palabra. Y teóricamente tú puedes decir, bueno, pero la palabra que está diciendo contradice su cabana. ¿No? Pero la cabana aquí es básica, y por eso nosotros decimos que también le sirve para Shacharit. Y por eso, si él tenía cabana de Shabbat, continúa con la brajá de Shabbat, Ismach Moshe, y Vadai Ata Kidashta o Ata Ejat. Pero eso es como tú muy bien dijiste, cuando solo dijo la palabra Ata. Pero si dijo la braja Jonen, pues aparentemente ya se confundió y tiene que continuar. ¿Qué? Es que yo aprendí de Rabbi Jacob, hay un braje que tengo en la Knesset,
Sí. Él, para no equivocarse nunca, coge el siddur y va leyendo, o sea, señalando, precisamente para no equivocarse Ajá. en las palabras, no sé que se le desvíe a Jol, porque mucha gente, yo veo que la gente mira de memoria. En Sí, general siempre es bueno decir la tefilá del Sidur, especialmente cuando hay cambios. Entonces, cuando hay que agregar Yale Be'avo en Shabbat, mejor siempre hay que leer tener del cuidado, porque Sidur. ya vos, por ejemplo, a lo mejor tienes que repetir toda la tefilá, ¿Qué? si te olvida. ¿Quedó como Shulchan Aruch o ¿De qué? en este sentido? Más loco. Para los sefaradíes, O sí. más lo que cada uno se apoya En el tema de Atá. sí, Si empezó Atá con Kavanah de Hol sí. y se corrigió. Kavanah. Según el Shulchan Aruch Bepashtut, no. O sea, tiene que continuar. Más loco. Entonces queda como Sí. Shulchan Aruch. ¿Sí? Si la Kavanah era de Hol, a pesar de que es la misma palabra, tiene que continuar. Poskim Ashkenazim ya dicen que no. Algunos Poskim Ashkenazim dicen que en Shacharit, que la palabra es diferente. Bueno, No hay problema. En ahí ese sentido. em, No se trata. sí, que no empieza con la palabra ta, entonces ahí va dar que la palabra ta demuestra que quiere decir la braja de Hol, entonces que continúe con la braja de Hol, pero en Shacharit, en Arbit y en Minja, que es la misma palabra, Puedes cambiar. hay quienes opinan que la Kavanah no es tan esencial aquí, sino la palabra que dijiste. Y si la palabra que dijiste corresponde también a Shabbat, entonces puedes continuar con Shabbat. Los que Ya no fe. pesa más la acción. La Najón. palabra. La pregunta es ¿qué tiene más fuerza? ¿La palabra Sí. o la acción? O la Kavanah. Ok. יפה. עכשיו, y aquí viene המשמעורה, y dice, דווקא מתחיל רק תיבה אתה. O sea, toda esta alhaja es דווקא, si la persona dijo solamente la palabra אתה. אבל אם אמר אתה חונן, si dijo la palabra חונן, ahí hay una prueba que lo que está diciendo es por Hol. Shem Hol, Apalgav Sheyarak Mechamat Shenichshal Bishono. Apelo que tú digas, no, pero él cuando empezó tenía Kavanah de Shabbat. Tenía Kavanah de Shabbat, pero al final está diciendo palabras de la tefilá de Hol. Aznajón que en la palabra Atá, ahí puedes cambiar la interpretación de que, cuál fue la Kavanah. Y la pregunta si la Kavanah es lo que fija o la palabra es lo que fija. Pero cuando dijo la palabra Atá Jonen, la palabra Jonen no existe en la tefilá de Shabbat. Es solamente una palabra de Hol. Entonces ahí va a dar de que afilo que su Kavanah haya sido teóricamente en un principio de Shabbat, tiene que terminar la braja de Hol. Pero si se da cuenta, justamente en el momento dice Ata y va a decir dice Shabbat, y cambia en ese momento. Es igual que si yo cambio la verajá de un fruto, y me di cuenta de que en vez de decir Adamá, es él, a él. Entonces me di cuenta y digo, no es Adamá, es a él. Entonces, no puedo decir Adamá. No, ahí solamente si se acordó Toque de Dibur, inmediatamente. Lo que pasa es que otra vez, aquí toda esta alajá está basada en el hecho de que esa es la braja que tendríamos que haber dicho, ¿ven? O sea, Sí. el hecho de que no decimos esa braja es un descuento, pero oficialmente la tendrías que decir. Entonces, si ya la empezaste a decir, dijeron, jajamí, ya la empezaste, termínala. Bueno, Dila. pues si la cambiaron por algo sería. Ajá. Si la quitaron por algo Acabamos sería. de decir. No, a mí. Es para no hacer tan larga la tefilá. Pero oficialmente, 2 horas. eso es lo que tendrías que hacer. En Hall es 35 o 40 minutos y en el sábado son 2 horas. Pero ya... Pero hay que quitarlo. No, imagínense si la Shmona Esrei sería completa. Claro. Serían 3 horas de tefilá, pero no 2 horas. Claro.
cuenta más. En Shabbat. Un Hassan de estos que cantan. Se quedó solo en la ópera. Hay algunos que se quieren lucir como ópera. Se queda ahí con la grabación. Pero una vez en una Venecia había uno que quería resaltar. Fue el Gabay, se puso al lado y dice: o corres o te quito. Claro. Seguro, entonces hay que tener cuidado, señores, en este tema y no... Sí, empezar con hacer con el sidur y eso es lo mejor. ¿Eh? 264 o 65 está encima. 268. 8. Vale, Ra.